La investigación clínica se rige por un enfoque probabilístico porque se investigan en muestras fenómenos que tienen lugar en la población. Esto implica la probabilidad de un desajuste entre los resultados obtenidos en la muestra y los que ocurren en la población. Es decir, que estudiamos una parte para comprender el todo, y esto tiene un riesgo de error o diferencia entre muestra y población que se conoce como error aleatorio, y es la expresión del efecto del azar sobre las mediciones que se realizan en la muestra. El error aleatorio es inherente a la investigación con muestras, por lo tanto no puede ser evitado, pero sí puede calcularse la probabilidad de que ocurra. Si la probabilidad de participación del azar en los resultados obtenidos en la muestra es baja, es alta la probabilidad de que estos resultados se correspondan con los propios de la población. A esta altura surgen dos interrogantes. El primero es, ¿cómo calcular la probabilidad de error aleatorio? Para evaluar esta probabilidad, se realiza un proceso llamado inferencia que se vale de distintas técnicas. Una de ellas es la llamada contrastación de hipótesis estadísticas, en la cual se reconocen dos hipótesis. En primer lugar, la llamada hipótesis nula o H0, que es la que postula que no hay diferencias entre los grupos comparados. En segundo término, la hipótesis alternativa o H1, para la que sí hay diferencias entre los grupos. La investigación se desarrolla con el ánimo de rechazar la hipótesis nula o de no diferencia, ya que en general el objeto de las investigaciones comparativas es hallar diferencias. Para ilustrar estos conceptos, veamos un ejemplo. Deseamos comparar la frecuencia de infección de las heridas empleando dos métodos de cierre diferentes en heridas con alto riesgo de infección. Para eso, debemos seleccionar una muestra de la población de pacientes con esta característica y dividirla al azar en dos grupos según el tipo de cierre a emplear. Realizamos la experiencia y obtenemos una tasa de infecciones de la herida de 22% para el cierre hermético y de 8% para el cierre no hermético. La conclusión para la muestra es que existe una diferencia importante entre los dos tipos de cierre de la herida, pero para generalizar este resultado a la población de pacientes con riesgo de infección, debo conocer la probabilidad de que este resultado haya ocurrido por casualidad, es decir, por efecto del azar. Para eso aplicamos la prueba de contraste de hipótesis adecuada para la muestra, por ejemplo la prueba exacta de Fisher, y obtenemos un valor llamado P, que es la probabilidad de participación del azar en la diferencia obtenida. Si la probabilidad es baja, consideramos que la diferencia en las tasas de infección de las heridas es estadísticamente significativa, lo que quiere decir que el resultado puede generalizarse, ya que hay una alta probabilidad de que éste se repita en la población. Pero ¿a qué llamamos baja probabilidad de participación del azar? Al planificar la investigación, se establece un nivel de significación estadística, que es usualmente inferior a 0.05, es decir, menor al 5%. Con esta decisión, estamos tolerando una probabilidad menor de 0.05 de que la diferencia obtenida haya sido determinada por el azar, y por lo tanto, si se obtuvo un valor de P por debajo del nivel de significación, rechazamos la hipótesis nula. Aún habiendo obtenido un valor de P menor de 0.05, todavía existe una probabilidad pequeña, menor a 5%, de que el resultado haya sido casual y de que la hipótesis nula sea verdadera. El error de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera se llama error tipo 1 y la probabilidad de que ocurra se conoce como alfa. Si el valor P obtenido con la prueba de hipótesis es superior al nivel de significación estadística establecido, fallamos en rechazar la hipótesis nula, por lo cual, aunque la diferencia observada entre los grupos que componen la muestra sea de gran magnitud, este resultado no puede generalizarse.
Así como puede cometerse un error tipo 1 al rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera, también puede cometerse un error si fallamos en rechazarla siendo esta falsa. Este es el llamado error tipo 2 y la probabilidad de que ocurra se denomina beta. En general, esta situación de no encontrar una diferencia significativa en la muestra, que sí ocurre en la población, es atribuible a un tamaño insuficiente de la muestra, por lo cual la probabilidad beta disminuye conforme aumenta el tamaño de la muestra, es decir, a medida que aumenta su potencia o poder estadístico, que se define entonces como la probabilidad de detectar una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, si aumenta el poder estadístico de la muestra, disminuye beta. Podemos decir que el poder estadístico es igual a 1 menos beta, o que beta es igual a 1 menos el poder estadístico. El cuadro siguiente resume lo explicado respecto a los resultados de la muestra, la realidad de la población y las decisiones que tomaremos según los valores de P que resulten de las pruebas de contraste de hipótesis. En la primera línea, si hemos hallado una diferencia significativa en la muestra, la decisión entonces es rechazar la hipótesis nula. Si la diferencia existiera en la población, estaremos tomando la decisión correcta, pero si no existe diferencia en la población y solo fue hallada en la muestra por efecto del azar, al rechazar la hipótesis nula, estaremos cometiendo un error tipo 1. En la segunda línea encontramos la situación en la que no hemos hallado diferencia en la muestra. Por lo tanto, fallamos en rechazar la hipótesis nula. Si la diferencia no existiera en la población, estaremos tomando la decisión correcta, pero si la diferencia existe y simplemente no la hemos encontrado por un déficit de poder estadístico o potencia, estaremos cometiendo un error tipo 2. Debemos tener en cuenta que la realidad de la población es desconocida, por eso solamente podemos calcular las probabilidades de los distintos errores posibles. Solamente puede ocurrir error tipo 1 en aquellas investigaciones que encuentren diferencias estadísticamente significativas y solamente puede ocurrir error tipo 2 en aquellas que no encuentren diferencias significativas. Ya hemos dicho que la investigación clínica se basa en un enfoque probabilístico, por lo que nunca tendremos la seguridad de estar tomando la decisión correcta con respecto a la hipótesis nula, ya que la certeza es incompatible con este enfoque. No obstante, el contraste de hipótesis nos permite calcular la probabilidad de la participación del azar en los resultados de la muestra y fijar un nivel de tolerancia para los errores tipo 1 y tipo 2. Por todo esto, la planificación de una investigación debe perseguir dos objetivos principales. En primer lugar, seleccionar un nivel de significación estadística bajo para reducir a un mínimo la probabilidad de error tipo 1. En segundo término, dotar al diseño de un alto poder estadístico con un tamaño muestral adecuado para reducir a un mínimo la probabilidad de error tipo 2. En resumen, la contrastación de hipótesis estadísticas implica: primero, enunciar la hipótesis nula. Segundo, fijar un nivel de significación estadística. Tercero, seleccionar una prueba de contraste de hipótesis según las características de la muestra. Cuarto, aplicar la prueba a la muestra en estudio. Finalmente, según el valor de P que arroja la prueba, rechazar o no la hipótesis nula.